Pero ¿qué hacemos cuando queremos que ellos nos puedan enviar algún mensaje? Comienzo a conectarme, pues escribo el nombre de la persona, empiezo a escribir, porque cuando escribo esto ayuda mucho a que yo me desconecte de la razón, o sea, lo que yo estoy pensando en ese momento. Todos tenemos muchos más sentidos que los que nos enseñaron en el colegio. Nos dijeron que teníamos 5 sentidos y cuando vemos ahora dicen 7, pero tenemos sentidos que no se pueden explicar o que simplemente funcionan de otra manera. Cuando hay una conexión con un ser que ha trascendido, no se escucha la voz, no es una conexión perfecta ni verbal, se basa mucho en imágenes, símbolos, gestos, sensaciones y cosas que vamos viendo. A veces muestran también como secuencias de videos, como si estuvieras en una película. Seguramente tienes muchísima curiosidad de saber cómo es un acompañamiento con Clara, qué misión tiene una medium y cómo funciona y cómo se va desarrollando una consulta con una persona que tiene dones especiales. Pues bueno, puedo hablar solamente de la forma en que yo trabajo, que sé que muchos también lo hacen de manera diferente. Cuando tenemos estas conexiones con seres que han trascendido, cuando tenemos una conexión de contacto con una medium o con un medium, pues lo que se hace es entablar o ser puentes entre dos dimensiones, ¿cierto? Entonces por eso tiene el nombre de medium, porque estamos en un punto intermedio entre una dimensión y otra. Por eso hablamos un poco de que somos puentes de conexión. Simplemente lo que hacemos es de esa comunicación que nosotros tenemos con los seres que han trascendido, pues hablarles a ellos siempre va a ser factible, que ellos nos escuchan siempre, pero ¿qué hacemos cuando queremos que ellos nos puedan enviar algún mensaje? Pues entonces aquí es cuando vienen las personas que tenemos estos dones un poco más elevados, mucho más sensibles. Entonces comenzamos un proceso de conexión. Entonces cuando estamos en una consulta, te voy a hablar cómo funciona conmigo, pues la persona que tiene esa cita, pues yo media horita antes de la cita comienzo a conectar. Lo hago de una manera muy sanadora, porque los contactos que yo realizo tienen pues como un final de sanación. Se trata de que sea una conexión amorosa, muy respetuosa, de que todo lo que hagamos no solamente sea un aporte para quien me busca físicamente en la consulta, sino para quien está del otro lado reciba una semillita de luz y apoyo en ese proceso que sigue después de que deja su cuerpo. Entonces cuando empieza la consulta, simplemente a mí me sirve que no me cuenten nada, ni nombres, ni fechas, ni motivos sobre el cual ha trascendido la persona, sino pues si la persona desea decir, bueno, deseo conectar con mi padre, con mi madre, simplemente con el parentesco porque necesito sanar específicamente, o deseo dejar el canal abierto porque pues muchas veces han sido varias las personas y no sabemos con quién conectar, pero eso sí, siempre que sea un motivo de conexión amorosa, nunca para resolver motivos materiales. Te pido el favor de que jamás uses las almas para este tipo de cosas y que mejor hagas este tipo de procesos de otra manera. Si tienes cosas por resolver, pues busca un profesional que pueda enfocarse en las soluciones, porque quien ha trascendido, pues además de que ya dejó todo lo material, no debe enfocarse en este tipo de cosas, sino en su proceso espiritual y en todo lo que ya ha aprendido y todo lo que le espera en ese proceso de adquirir una luz mucho más completa. Entonces, media hora antes de esta manera lo hago yo, comienzo a conectarme, pues escribo el nombre de la persona, empiezo a escribir, porque cuando escribo esto ayuda mucho a que yo me desconecte de la razón, o sea, lo que yo estoy pensando en ese momento. Y lo que hago es simplemente escribir lo que llega y empezar a escuchar atentamente. Cuando te digo escuchar, quiero que sepas que todos tenemos muchos más sentidos que los que nos enseñaron en el colegio. Nos dijeron que teníamos 5 sentidos y cuando vemos ahora dicen 7, pero tenemos sentidos que no se pueden explicar o que simplemente funcionan de otra manera. Cuando yo te digo a ti, mira que estás exprimiendo un limón en la boca, mira cómo se siente, o alguien te habla de un mango verde o digamos de una piña o algo salado, tú tiendes a sentir esas cosas en ti, aunque simplemente no las tengas por dentro, no las estés sintiendo con los canales físicos en ese preciso momento. Entonces estamos hablando de otros sentidos extrasensoriales. Asimismo, una medium, un medium
los tiene mucho más desarrollados y esos sentidos los usa para eso. Entonces, cuando hay una conexión con un ser que ha trascendido, no se escucha la voz, no es una conexión perfecta ni verbal, ni así como las personas piensan que te estamos hablando de esta manera, sino que se basa mucho en imágenes, símbolos, gestos, sensaciones y cosas que vamos viendo. A veces muestran también como secuencias de videos, como si estuvieras en una película y nunca es de una sola manera. Muchas veces lo siente uno, ha llegado momentos en que digamos hay una afección al corazón y yo lo siento en el mío, entonces ya sé, bueno, esto es lo que sucedió. Entonces es como que la conexión es tan polifacética de tantas maneras que no podría decirte es de esta manera o es de la otra. Se usan todos los canales, todos, absolutamente todos los sentidos, y por eso también a la vez es una labor tan desgastante, porque no solamente están tus sentidos físicos, no los extrasensoriales activos, y están todos trabajando al máximo para entregar lo mejor de ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se presentan y cómo hacen para que sepan que vamos a hablar de ellos? La intención es fundamental. No solo para un contacto de esto, sino para todo lo que hacemos en la vida. Tú sabes que todo lo que haces con una intención específica tiene un resultado acorde a lo que estás intencionando. Entonces, en el momento en que ya sabemos que vamos a conectar, se abren los campos y esas almas que saben que tienen esa conexión con quien viene se hacen presentes. Muy pocas veces, digo yo muy pocas veces porque pues desde lo que yo manejo, yo quisiera que siempre se diera la conexión, pero pues estamos sujetos también a fuerzas mayores. El cielo a veces permite, algunas veces que son muy pocas, o sea, si son 2 veces al año, pues quizás sea demasiado, que no se permita porque hay digamos algún proceso diferente o otro tipo de terapia, el alma está en otro proceso o digamos no haya esa disposición en ese momento, no sea la persona que esté canalizando, no sea el momento, por cualquier motivo que pues se salga de las manos del medium o de la medium, pues simplemente la disposición para ese día no se cumple y también pertenece a la normalidad, ¿sí? Entonces, pues digamos que en esa forma de funcionar como canales también estamos muy sujetos a la forma en que ellos comuniquen, a la disponibilidad que ellos tienen, a la facilidad que tienen de expresarse y de la forma que usan el propio canal que tenemos nosotros para hacer posible la comunicación. Entonces, cuando estamos en esta conexión, lo que yo hago es escribir y ya cuando ya tengo la conexión con la persona que, digamos, yo personalmente hago todas las consultas virtuales porque son personas de todo el mundo, entonces lo hacemos y yo empiezo a conectar y a describir a la persona que tengo ahí presente, ¿cierto? A no ser de que la persona me haya dicho específicamente, yo deseo sanar con este parentesco, ¿cierto? Que ojalá no me cuente muchas cosas porque es importante saber y entrar con una cabeza absolutamente limpia, impecable, para no dejarse como filtrar o como permear esa forma que tenemos de pensar, porque imagínate donde digas, yo quiero porque tuve tal, a no ser de que sea una experiencia, digamos, un poco especial y fuera del contacto haya una terapia adicional que se deba hacer en conjunto. Entonces, pues quizás a veces es eso importante que lo sepas, ¿no? Cuando hacemos los contactos, yo creo que, pues hablo de manera personal porque solo puedo hablarte de la forma en que yo lo hago, también tiene un sentido muy grande y es que quien está del otro lado sea un apoyo para ti en tu camino, que te aporte algo desde eso que vas a honrar, que vas a hacer mejor, que vas a cambiar, que vas a comprender, que vas a perdonar o que vas a integrar a tu vida y de eso que tú como persona que ahorita comprende le puede entregar a ese ser que está del otro lado, ¿cierto? Que ellos expandan su luz cada vez más grande porque es muy bonito ver a las almas que están del otro lado, en el más allá, en la consulta, que a veces llegan, digamos, pidiendo perdón y luego los veo expansivos, llenos de luz y digo yo, qué bonito, hicimos un trabajo en conjunto y hubo una ayuda mutua, ¿cierto? Porque hubo una comprensión. Entonces es importante si tú vas a buscar este tipo de ayudas que no sea por juego ni porque sí, sino que tengas un motivo muy importante, ¿cierto? Y saber que de acá también hay un trabajo, porque no es simplemente que el medium o la medium viene y te habla, ¿qué vas a hacer tú con esa información? ¿Para qué te va a servir? Yo personalmente nunca jamás uso a las almas del más allá para que solucionen los temas que nos quedaron aquí pendientes. O sea, todo lo que queda material, ocúpate tú, busca profesionales que te puedan ayudar y dejemos que las almas sigan su camino. Para eso ya dejaron la materia, ¿no? Si no, se habrían quedado si la misión no hubiera culminado. Entonces, en eso que hacemos en el contacto es simplemente tener la comprensión y yo voy a hacer siempre ese apoyo, no solo para ir traduciendo esto que voy recibiendo, ¿cierto? Si recibo una sensación de
querer abrazar, sé que no hubo la oportunidad de abrazar, ellos me muestran gestos. Trato también de ser mucho apoyo desde la guía espiritual. Cuando hago un contacto, si sé que debo intervenir en alguna situación humana, que sé que de pronto haya dificultades, entonces me parece muy bonito que se haga un trabajo muy amoroso, pero también que tenga muchísimo sentido, porque ¿de qué nos va a servir hacer un contacto, que el alma de allá se esfuerce, que tú te esfuerces, cuando no va a pasar nada? Entonces, en ese sentido, yo me tomo todo el tiempo posible, ¿cierto?, para que quede todo muy claro, muy concreto, y para que, digamos, la situación para ambas almas, quien está aquí físicamente y como quien está del otro lado, quede, digamos, en el mejor estado posible. Muy bonito ver cuando vienen personas de pronto un poquito apagadas o que están tristes o que no han podido comprender su duelo, cuando salen felices, porque muchas veces esas almitas también nos hacen reír, nos hacen recordar y hacen que el alma vibre de otra manera muy diferente, porque el canal que yo tengo y que yo ofrezco es completamente amoroso. Mi filtro, el puente que yo soy, si no es a través del amor, no funciona. Entonces, cuando hacemos esas conexiones, ver que las personas salen también con esa misma luz, que le están deseando a esa alma del otro lado, es para mí sumamente satisfactorio. Y quiero que lo recuerdes para todas las consultas que tú tengas, que siempre hay un trabajo detrás, que siempre hay algo que hacer con lo que recibimos, porque recibir información es súper interesante, muy bonito, pero cuando no le damos profundidad y cuando no nos enfocamos en hacer un trabajo, entonces carece un poco de sentido ir a revolcar cosas, ir a mover energías cuando de verdad no estás interesado en hacer algo que de verdad traiga un beneficio para todos. Entonces, a través de los años, del tiempo, por la cultura, las religiones, ha habido un poco de temor porque no se había entendido muy bien la labor que tienen los mediums. Y digamos que para una persona así como yo, que viene con esos dones, pues digamos que ahora hay un poco más de apertura, pero a través de los años ha sido muy difícil la aceptación por el juzgamiento. Esta es la hora en que todavía hay personas que dicen, no, pues esto es algo que no es de Dios, o que es algo que pues se imaginan que es algo que es de baja vibración, cuando es absolutamente todo lo contrario, y es tan bonito porque tiene una connotación de sanación muy hermosa. Pero te estoy hablando de la labor como yo la ejerzo, ¿cierto? No puedo hablar por otras personas. Como todos los oficios, tú sabes que en cualquier oficio existente en el planeta hay seres que lo trabajan desde la alta vibración y desde la conciencia, y hay quienes trabajan pues lastimosamente desde una conciencia un poco más baja, pero pues ningún oficio se salva de esta parte. Cuando vayas a contactar con una medium, simplemente es importante que verifiques que sea recomendada, que ya hayas escuchado a alguien que ha tenido una consulta, o que mires en sus redes la manera en que se expresa, cómo habla, que sea una persona amorosa, que veas que tiene sentido lo que hace, porque pues muchas veces se usa este don un poco como para sobresalir, porque pues imagínate, tienes información privilegiada, sabes cosas que otras personas no saben, entonces digamos que a veces da una sensación como de poder que a veces enceguece un poquito el ego. Entonces es importante que te fijes mucho cómo se expresa esa persona, qué tanto apoya en el proceso personal, ¿cierto? Que no sea simplemente un contacto, sino que también ayude mucho en los procesos personales lo que vas a hacer. Y que, pues, importante también, que sepas que una consulta con una medium no va a solucionar todo en la vida. No hay una varita mágica en decir, es que después de esa consulta todo va a cambiar. Cambia lo que tú desees que cambie y lo que tú desees integrar. Más sin embargo, una sola persona no puede cambiar lo que tú haces. Y sumamente importante, juzgar los canales de los mediums no da lugar, porque todos funcionamos de manera diferente. Cada canal es como una huella digital. Yo funciono completamente diferente a todos los otros. Entonces, cuando vas a tener una consulta con un medium, tienes que ser consciente que no te va a brindar lo que brinda el otro, y que todos muchas veces tenemos información en direcciones diferentes, aunque identificamos a la misma persona, pero al mismo tiempo, digamos, a través del canal que somos, la personalidad que tenemos, la información que fluye es diversa, ¿cierto? Hay cosas que cambian. Entonces, que las expectativas que tú tengas sean acordes a que simplemente es diferente. Ojalá llegues sin expectativas. Si todas las personas supieran que quienes llegan de corazón abierto, quienes llegan con amor a recibir lo que el cielo puede regalarles, que les pueda brindar en su apoyo, que vengan con la intención impecable de hacer un trabajo bonito, siempre se llevan las mejores consultas y siempre llegan los mensajes más acordes, porque el alma está en disposición y en apertura. Cuando tú llegas cerrado a una consulta, esto hace que el flujo de energía se trunque,
ha llegado a pasar que una consulta pues no se da, pero porque yo siento que está cerrada la persona, entonces tiene tanto miedo quizás a ser vulnerable por lo que ha escuchado, por lo que quizás siente que pueda llegar a ser, que no fluye la energía, porque todos piensan que yo soy la única que me conecto, pero la verdad no es así, es un flujo de energía y nos conectamos todos los que estamos presentes. Por eso muchas veces cuando hay más de una persona que está presente en la consulta, puede llegar a que el uno esté dispuesto, el otro no, y que la consulta tenga que pararla porque pues esta persona está interesada, pero esta persona la frena. Entonces yo llego hasta cierto punto y no deja que fluya. Entonces simplemente la información que voy a dar como que cae en traspiés, como que si hay algo que la frena y hace que no llegue de la manera que es. Entonces prefiero no seguirla a que digamos sea algo obligado, que no sea tan bonito para las personas, ¿cierto? Entonces si no vas a ir con mente abierta, corazón abierto, mejor haz otro tipo de terapia que se acomode un poquito más a lo que tú esperas o que no te cause ese temor, pero es importante que todo lo que hagas lo hagas con tranquilidad, ¿cierto? Sentirnos vulnerables es muy normal, pero yo creo que es como en todo en la vida. Tenemos a veces muchos miedos y que nos damos cuenta después de que lo hacemos que no era tan horrible o que no era lo que pensábamos. Entonces es muy lindo dejarnos como sorprender por la forma en que funciona, por lo que es, por lo que esa persona puede darme a mí, por lo que puedo llegar a sentir en un contacto, porque yo te digo que la experiencia, sí, en todos estos años que llevo más de 10 años haciendo contactos, es espectacular ver cómo una persona puede recibir mensajes que solamente esa persona sabe. Es muy difícil que tú llegues con expectativas como decir, dígame cómo me decía mi papá, no es el filtro mío, o sea, en mí no caben este tipo de cosas porque no es una comunicación como la tenemos nosotros aquí, ¿sí? Sino que a veces ponen, digamos, símbolos o hacen gestos, entonces es lo que yo reciba, ¿sí? Entonces si es lo que yo recibo, bien. Muchas veces me dicen, ay, de pronto, si es un contacto con el papá, mi papá de pronto no te habla de mi mamá. Espera un momento, empiezo yo a preguntar y ahí entonces sí empezamos a conectar con esa pregunta. Pero cuando son cosas muy como que mi papá donde escondía las medias, o sea, este tipo de cosas bloquea la media, ¿sí? Porque no todos tenemos el mismo filtro, el mismo canal. Yo digo, si todos tuvieran este don, yo creo que todos serían mucho más compasivos con la persona que canaliza, porque no tienen ni idea de lo difícil que es a veces entablar una conexión y tratar de entender a la otra parte o tratar de recibir todo como lo está queriendo explicar, porque así nosotros seamos los mismos, los seres que canalizamos cambian y la forma en que ellos se expresan también. Por eso a veces también cambia tanto la forma en que debo expresarlos. Cada que hay una consulta que fue bombástica, digo, ten mucho cuidado al contarlo porque no siempre es así. Hay veces que llegan unas pruebas, unas cosas hermosísimas que digo yo, wow, pero de cierto modo esa persona está proporcionando esa canalización, ese ser que ha trascendido lo proporciona de esa manera, ¿cierto? Por la claridad en la forma en que lo explica y la forma tan fácil en que yo puedo asimilarlo y entregarlo a quien está conectando conmigo en ese momento. Entonces mira que hay muchas formas de comprenderlo y también muy importante que entiendas, una labor de una medium es simplemente una función a través de lo que es un talento muy importante. Todos tenemos talentos diferentes. Hay quien toca muy bien el piano, hay quien tiene talentos con los números, hay quien tiene talento con las cámaras, como mis compañeros aquí que siempre hacen lo mejor. Hay quienes tienen talento para maquillar, Entonces, aunque tengamos un talento, no significa que siempre tengamos que hacerlo por nada, ¿sí? Porque igualmente las cosas también cuestan. Entonces, cada que vas a ir donde un medium, estos servicios, esto también tiene un valor. Y también tiene un valor porque la persona también se ha educado, también ha hecho estudios, también ha invertido tiempo, también tiene su vida privada. Entonces, el hecho de que sea medium, o que sea médico, o que sea pianista, o que haga otro tipo de cosas, o que sea sacerdote, pues todo tiene una valoración. Entonces, para que se acabe un poco ese mito de que todos los dones espirituales tienen que ser puestos al servicio gratis, tú no te alcanzas a imaginar cuántas veces quienes canalizamos hacemos servicios que no cobramos, porque estamos por ahí, recibimos un mensaje y lo entregamos, y también es válido, lo hacemos con amor, mas sin embargo, consulta, ¿ok? Entonces que quede clarísimo, porque siempre debe haber una nivelación sobre lo que hacemos. Son dones muy bonitos, pero también que cargan a veces. Por eso también es importante que sepas que cuando se trabajan este tipo de cosas espirituales, la carga, digamos, energética para un medium a veces puede llegar a ser muy alta. Entonces que muchas veces la cantidad de consultas no es tan alta como, digamos, lo puede hacer un médico en el día, que cada 15 minutos está atendiendo a alguien. Aquí muchas veces no son tantas consultas, pues porque a nivel energético el desgaste es demasiado alto. Muchas veces yo llegaba a decir que me canso más con pocas consultas en una semana
siendo medium que cuando trabajaba toda una semana en una oficina trabajando finanzas. Entonces mira esta forma de consumir la energía y de funcionar, ¿cierto? Sí, yo sé que hay muchas cosas que quisiéramos saber, pero cuando hablamos de este oficio, ¿cómo tú los ves? Es la pregunta que me hacen siempre. Yo siempre digo, yo los veo, pero cuando digo yo los veo, no es que yo vea exactamente como la manera en que tú estás viendo. O sea, yo no los veo como si estuvieran vivos de verdad, como decir, en carne y hueso, como nos estamos viendo nosotros acá, sino que veo más es como una energía, como un aura, y sí veo gestos, pero muchas veces carecen de la cara, o sea, como que veo la energía, pero no me fijo en la cara, sino en lo que muestran las manos, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo veo esto, sé que me están hablando, dale un abrazo a mi hija, o dale un abrazo a mi hijo que no lo pude abrazar, o si veo que me están mostrando cómo se expresan, ¿cierto? El amor, el cariño, o a veces que me muestran algo. Entonces, digamos que cuando uno habla de ver, muchas veces es simplemente, a veces sentir nomás. Por eso es tan difícil a veces explicar la manera en que lo hacemos. Hay muchos medios que lo hacen rayando, ¿cierto? Digamos que a través de hacer ciertos rayones empiezan a canalizar, a recibir información, que esto hace un poco como que fluya la energía y el estrés que produce a veces el contacto. Yo tenía a alguien que estaba entrenando en mediunidad, que ella entraba como en un estado de trance y comenzaba a pintar, y ella sí que pintaba la cara muy parecida a las fotos que pues la gente tenía, ¿cierto? Digamos, mira, tengo a esta persona, y dice, no, sí, era mi abuela. Entonces digamos que por eso los canales somos tan diferentes. Yo no sé pintar, pero sí tengo una habilidad enorme de identificar emociones. Para mí identificar emociones, sensaciones, lo que se vivió es de lo que más me apasiona y es el filtro que yo tengo. Entonces digamos que para mí esa parte, lo que es el amor, el contacto, la relación que se tenía, si es digamos, ahí estás en el lugar correcto conmigo, si es lo que estás buscando, recordar con amor y volver a sentir a ese ser ahí, porque muchas veces dicen, Clara, es como si estuviera hablando con mi mamá, y muchas veces inclusive hasta hago los mismos gestos, hablo de la misma manera, porque me compenetro tanto con esa alma que el mensaje que llega es demasiado conciso y demasiado factible. Entonces, quisiera que escucharas esto, porque yo sé que a veces la forma en que nos habla la religión, la cultura, todo lo que hemos aprendido no nos ha mostrado la otra cara, y es que esto no se tenía que hacer desde la baja vibración, no se tenía que hacer hablando pues de espíritus, no hablando del amor que nos une, porque el cuerpo a veces termina su labor, su función, se convierte otra vez en materia cuando trascendemos, pero el alma sigue viva siempre, y que esa esperanza, ese anhelo de saber que vamos a seguir vivos jamás termine, y que saber que podemos contactarlos cuando sentimos que algo quedó faltando, o que digamos en el proceso de duelo va a ser un apoyo, o que simplemente ha llegado un momento en que digo, necesito hablar con esta persona, ¿cierto? Pues que tengamos esa posibilidad de hacerlo con mucho respeto, que no sea algo que no se debe hacer muy frecuentemente, ¿sí? Por favor, te lo pido, para que las almas no tengan que estar en esa conexión, porque pues también ellos tienen que vibrar de cierta manera para que nosotros recibamos los mensajes. Entonces, que sea algo muy esporádico. Ojalá que sea una vez, y si hay más temas, pues digamos que los podamos tratar en una guía espiritual, porque como medio también doy consulta o acompañamientos en guía espiritual, que es como en lo que trabajamos ahorita. Si estás viviendo situaciones que te cuestan o que digamos no comprendes, no las puedes sanar porque te falta como esa comprensión para poderlas integrar en tu vida, pues también está la consulta de la guía espiritual, que es hermosísima, donde recibes herramientas fáciles, prácticas, para que puedas ir adaptando eso que estás viviendo a algo mucho más bonito, y que si de pronto te traiga más satisfacción a tu vida y que te haga las cosas mucho más fáciles. Entonces, si ya hiciste un contacto, qué bonito que puedas hacer en la segunda parte una guía espiritual, y si de pronto pues se sabe que digamos ya habías tenido un contacto con papá, con mamá o con otra persona, pues que esa ventanita igual puede estar abierta en caso de que tengan algún mensaje. Entonces, bueno, espero que te haya podido resolver estas dudas, que tengas un poquito más de información, que ahora sí te sientas tranquilo, tranquila de la forma en que cómo se puede hacer una consulta, un acompañamiento, una guía espiritual desde la parte sensitiva con una medium. Espero que comprendas que esto es muy diferente a lo que de pronto muchas veces se tiene como miedo, como expectativas y todo esto que no se había entendido de la mejor manera.
Así que recuerda que todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Colombia, estamos publicando videos en el YouTube para que tú puedas tener una vida mucho más fácil de comprender. Claro, los retos siempre van a estar, pero yo sé que hay herramientas fáciles, información que hace que todo eso se vuelva mucho más digerible. Entonces, recuerda que la espiritualidad no tenía por qué ser complicada y aquí todos los miércoles vas a ver muchos videos que te van a apoyar en esto.